Aquí tenemos la pregunta exploratoria. ¿Cómo se calcula la regresión en el SPSS? Esta es la pregunta principal. Primeramente tenemos que tener dos variables. Una variable dependiente, que es la variable y, y la variable independiente, que es la variable x, siempre. Y de ahí se va a formar un modelo, que es el modelo de regresión lineal simple. Es que si no lo entiendo. Y ahí tenemos un modelo, el modelo ya lo había definido en la clase pasada, que estimada es igual a A más beta o xi. Partiendo de ahí, vamos a tener lo que es la constante. Qué HD, Dios mío. Muy HD. Y vamos a tener el intercepto. Con un poquito de brillo, creo. ¿Ah? Donde teníamos que la variable A era la sumatoria de y menos A de la sumatoria de x y todo esto dividido entre n. Y teníamos la variable b, que era n sumatoria de las x por y menos la suma de x por la suma de y sobre n la suma de x cuadrado menos la suma de la x al cuadrado. Teníamos esas dos fórmulas que formaban la ecuación, pero ahora vamos a formar lo que se llama la prueba de hipótesis para la regresión. Vamos a tener esto, prueba de hipótesis para la regresión, y vamos a tener lo que se llama el error estándar de estimación, y a la vez también vamos a tener lo que se le llama el ANOVA de la regresión. El ANOVA de la regresión. Con ello vamos a encontrar las variables predictoras, que son famosas, que son bandas de confianza que me permiten desarrollar los ejercicios. En este caso hay tres programas que nos permite hacer las predicciones, tanto en Excel, el SPSS y lo que es el Graphic. Antes de iniciar todo este proceso, les voy a enseñar cómo instalar el StatGraphicFlow para que lo instalen en su casa. Aquí tenemos otra pregunta, que es el p-valor. Generalmente el p-valor es el valor de la significancia de las pruebas estadísticas. Si es mayor que 0.05 aceptamos la hipótesis nula, si es menor la rechazamos y aceptamos la hipótesis alternante. Y aquí, ¿qué entienden por el error estándar? El error estándar de estimación. El error es el que me indica si mi ecuación de regresión es buena para predecir. Entre más pequeño es el error, la ecuación se ajusta más para la predicción.
predicción, y si es pequeño el valor del error, me permite conocer lo que es el R cuadrado. Y el R cuadrado me indica cuánto explica mi ecuación de regresión, o sea, la determinación. Eso lo vieron al final de la clase pasada. Y ahí tenemos cómo se calcula el R cuadrado ajustado. Y ahí tenemos las condiciones de la regresión. La regresión lineal simple es un modelo estadístico que analiza la relación de dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Sirve para predecir el valor de y a partir de una variable condicional x, suponiendo que existe una relación lineal en forma recta entre ellas. Y ahí tenemos la ecuación. También tenemos que y estimado, o la variable y de predicción, son los valores o predichos de la variable dependiente. A el intersecto o constante, valor de y cuando x toma el valor de 0. Y lo que es b la pendiente o el coeficiente de regresión cuando y por cada unidad cambia en x, la variable independiente. En la regresión los valores de y son predichos a partir de la variable x, de los valores de x, dados o conocidos. La variable y recibe el nombre de variable dependiente, la variable x es el nombre de la variable independiente. Supuestos para el análisis de regresión son los siguientes. Existen datos de medición de x y y, tienen que ver dos datos, x y y. La variable dependiente es una variable aleatoria. Para cada valor de x existe una distribución condicional de la variable y, que es la naturaleza normal. Ya me dice que es de naturaleza normal. La desviación estándar de todas las distribuciones condicionales son iguales. Seguidamente, me define lo que es el error de estimación, error estándar de estimación. Dice que se define con la letra SE. Dice que es la raíz de la y menos la y calculada en términos de sumatoria elevado al cuadrado dividido entre n menos 2. Desde igual a 1 hasta n. Donde y es cada observación de y SE es cada valor estimado por el modelo de regresión. ¿Qué quiere decir el valor estimado? Que nosotros vamos a tener una recta de regresión y vamos a evaluar los valores de x en la recta de regresión hasta encontrar un valor de y estimado. Seguidamente me dice que n es el número de observaciones y p es el número de parámetros estadísticos de la regresión. En la regresión múltiple tenemos n variables más 1 y en la regresión simple solo vamos a tener 2 variables. Continúo. Y ahí tenemos que las limitantes asociadas con el análisis de regresión. No es legítimo estimar un valor de y en el análisis de regresión si el valor de x está fuera del rango de los valores que sirvieran como base para la ecuación de regresión. 2. Si el estimador de y implica la predicción de un resultado que no ha ocurrido aún, los datos históricos que servirán como base para la ecuación de regresión podrían no ser relevantes para estos eventos futuros. El uso de un intervalo de confianza de predicción se basa en el supuesto de que las distribuciones condicionales de y son normales y tienen varianzas iguales. ¿Cuándo hablamos de varianzas iguales? ¿Qué prueba es esta? La prueba de Lebesgue. Y
normal es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Un coeficiente de correlación significativo no necesariamente indica casualidad, sino que puede simplemente indicar una asociación común con otros eventos. Y una correlación significativa no es necesariamente una correlación importante, dado que una muestra grande o una correlación de más 0.1 puede ser significativamente diferente de 0 al nivel de 0.05. Aún si un coeficiente de determinación de r al cuadrado es igual a 0.01, para este ejemplo indica que es el 1% de la varianza de y que queda explicada, conocida por la variable x. De ahí tenemos las siguientes ecuaciones. La interpretación del coeficiente de correlación y la determinación se basa en el supuesto que la distribución es norma binaria y variada para las poblaciones y para cada variable de igualdad de varianzas conocidas, tanto para el análisis de regresión como para la correlación. Se supone un modelo lineal. Para una variable curvilínea es posible que pueda aplicarse una transformación que permita lograr la linealidad. Otras posibilidades consisten en restringir el análisis de rango de valores de datos, de los cuales la relación es esencialmente lineal. Y ahí tenemos la demostración del sistema del error, que es la siguiente ecuación. SE es igual a la sumatoria de y al cuadrado menos a suma de y menos b suma de x por y entre n menos 2. Esta ecuación nos va a permitir encontrar exactamente el error estándar de estimación, porque en el proceso de la prueba de la T de Student nos va a permitir aceptar o rechazar hipótesis. Vamos a tener en este proceso, ahora va a cambiar. Anteriormente nosotros trabajamos la T de Student para la correlación, ahora no, ahora vamos a trabajar la T de Student para los betas. ¿Quiénes son los betas? El intersecto, esto se llama beta, que va a ser para el intersecto. Ahora, si la T de Student, el valor de la significancia es mayor que 0.05, los betas van a ser iguales a 0. Pero si el valor de la significancia es menor que 0.05, los betas van a ser diferentes de 0. De ahí nace la prueba siguiente. Aquí viene parte de la teoría. El cálculo del error de error estándar se fundamenta en el supuesto que se produce una dispersión uniforme de los puntos respecto a la línea de regresión, que es otra forma de expresar que se supone que la distribución condicional de los valores de y tienen igual desviaciones estándar. Si el error estándar es pequeño, los puntos observados están muy cerca de la línea de regresión. Oigan esto, esta es la clave. Si el error es pequeño, están cerca de la línea de regresión. Pero si es grande, están más dispersos. Otra cosa me dice que el modelo predice bien cuando el error es pequeño. Pero si el error es grande, el modelo predice con menos precisión. Y aquí hablamos un poquito que si la relación con r cuadrado, ambos estas relaciones son r cuadrado es alto, el error es bajo. El modelo se ajusta bien. Si el r cuadrado es bajo, el error es alto y el modelo tiene mucho error. La diferencia sobre la recta de regresión consiste en evaluar estadísticamente los parámetros del modelo de regresión, la pendiente y el intersecto, para determinar si la relación entre la variable es significativamente o solo producto de
del azar. En términos simples, es el proceso de comprobar si la línea que relaciona X e Y realmente existe en la población. Y ahí tenemos la prueba que vamos a acabar, interferencia acerca de la recta de regresión. Aquí nosotros vamos a plantearnos en los supuestos que los betas sean iguales a 0 y que los betas sean diferentes de 0. Y vamos a tener, cuando hablamos de la regresión lineal, vamos a ponerlo acá, regresión lineal, dice que la hipótesis va a ser h sub 0, beta 1 igual a 0 y h sub a beta 1 es diferente de 0. ¿Por qué se usa solo un beta? Porque en la ecuación de regresión solo vamos a tener 1 cuando es lineal o simple, pero cuando es múltiple vamos a tener varias variables x y se va a formar una nueva ecuación que sería esta: y es igual a más beta 1 x1 más beta 2 x2 más beta 3 x3 más punto suspensivo más el error. Ahí va en dependencia de las cantidades de las variables x que tengamos en el estudio. Y se va a formar una hipótesis ya diferente, que sería h sub 0, que es para esta, beta 1 igual a beta 2 igual a beta 3 igual a beta 4 igual punto suspensivo hasta beta sub k. Y la otra hipótesis es que beta 1 es diferente de beta 2, diferente de beta 3, diferente de beta 4, diferente de beta sub k. Y ahí tenemos para una ecuación y para una ecuación múltiple. Y a la vez vamos a tener la prueba T, que es para ambas. Que dice que va a ser igual valor de muestra y valor esperado. ¿Quién es el valor de muestra? El valor que nos da la ecuación B menos más 0 sobre la desviación estándar de ese valor. Y dice que la desviación estándar de B se calcula de la siguiente fórmula que teníamos ahí, que sería S de B va a ser igual a SE, que es el error, por la raíz de, dice ahí, 1 sobre la suma de x y cuadrado menos la suma de las xy al cuadrado dividido entre y. Y eso se va a hacer para cada uno de los valores de los betas. Si tenemos una ecuación se hace para uno, pero si tenemos 3xy vamos a tener 3 hipótesis y así sucesivamente. Siempre los grados de libertad aquí es para dos variables, pero cuando vamos anexándole x, si tengo x1, x2, x3, se va restando con la cantidad de número de x que tenga, más 1. ¿Qué quiere decir? La variable y si tengo 3x sería n menos 4, porque son 4 variables que tengo en el estudio. Si supiera que, por ejemplo, 6 variables x más la variable y son 7, entonces n menos 7, y así sucesivamente se va a ir restando para encontrar los grados de libertad. Y aquí no trabajamos con muestras pequeñas, ni con 10 ni con 15, ya venimos trabajando a partir de 50 muestras. En la regresión múltiple ya no trabajamos con ecuaciones, vamos a trabajar con matrices.
y vamos a trabajar con Gauss-Jordan. Una pregunta. Cuando vieron matemática, vieron matrices. Vieron inversa de matrices. Vieron productos de matrices. Hago la pregunta. ¿Quién no sabe aplicar el método de Gauss? Inversa. Hay tres métodos para calcular inversa. El método de Chao, el método de Gauss y el método de la junta. ¿Les enseñaron esos tres métodos? Gauss sí, que hicieron el pivoteo. Pero el método de la junta tampoco. El método de cofactores tampoco. Eso sí. Refresh. Ahorita nosotros vamos a entrar solo lo que es regresión simple, por eso estoy dando las ecuaciones. Ya a partir de la próxima unidad es la regresión múltiple y trabajamos con matrices. Entonces, antes de entrar con las matrices, voy a hacer unas demostraciones matemáticas para que ustedes trabajen con sumatoria en vez de estar calculando las inversas. Correcto, pero es más computadora. Ahora, ¿qué sucede acá? El propósito de esto es demostrar que mi intersecto es diferente de 0. Y si es diferente de 0, existe una ecuación de regresión. Y al tener una ecuación de regresión, me permite predecir esa ecuación. Tan pensativo se queda predecir. Cuando vieron ustedes economía micro y macro, el profesor no les enseñó a predecir. Hago la pregunta. El de economía. Cuando vieron economía, no les enseñó a predecir, a hacer las líneas de gráficas de tendencia. ¿Y qué vieron en economía? El micro y macro, tenían que haber visto eso. ¿Qué han visto en macro? ¿Ah? Me van a sacar el ojo ustedes. Yo que no tengo me van a sacar. Porque macro y micro ustedes tienen que hacer, porque son ecuaciones de tendencia y hacer predicciones. ¿Con qué libro trabajaron ustedes, macro y micro? ¿Con qué libro trabajan? Landeo, ¿no? Ninguno estaba con India, Ay, ¿Cómo trabajan con Samos? Y ya le tengo la tercera. Es que pensé que no. Pero ¿qué vimos en micro? Continúen. Era un tal Michael. Pero no han hecho gráficos de economía ni predicción. Ah, era Michael. Algo de parque, algo de parque. Gráficos de tendencia tampoco. Por ejemplo, los del año pasado, ellos sí vieron las gráficas de tendencia, el analizado exponencial, lo que son las series, las series de economía. Más te digo, No han visto series entonces, ni estudio de series cronológicas tampoco en economía. Dios mío. Continúo. Partiendo de ahí, viene y tenemos las hipótesis. En términos simples, el proceso de comprobar si la línea de regresión, la línea lineal que relaciona a X y Y realmente existe en la población, se da por la ecuación que tenemos ahí, donde B sub 0 es el intersecto de la población y B1 es la pendiente poblacional, el error aleatorio, y ahí tenemos ya las hipótesis. La condición, si ustedes se fijan, tenemos, si el p-valor es menor que 0.05, se rechaza HC y existe relación significativa entre X y Y. Y también
Vamos a probar, aunque muchas veces no tiene intersección, la práctica de x igual a 0 solo me da la pendiente. Y aquí tenemos los estadísticos. El estadístico que pide y la interpretación. La T de Student evalúa si cada coeficiente de la pendiente o intersecto es significativamente distinto de 0 y si P es menor que 0.05 el coeficiente es significativo y el error estándar del coeficiente estima la variabilidad de los valores del coeficiente o el coeficiente del error estándar de T y los intervalos del coeficiente vamos a tener los siguientes. Probablemente se encuentran los valores reales del parámetro poblacional. Si el valor no incluye a 0, el coeficiente es significativo. Y ahí se concluyen los intervalos de predicción, con esa fórmula que tenemos ahí. Que beta menos t por SB es menor o igual que el conjunto de los betas, beta más t por SB. Hoy en día, eso se puede calcular manual. Y también se puede calcular en la computadora. Yo le hice una hoja electrónica. Voy a salirme, explicarle eso. Voy a abrirla. ¿Cuántos plazos? ¿Cuántos se Aquí está. Que vemos ya dos valor. Es no año, ¿no? No estás al final. Tampoco estás efectivo. O sea, no es de acá, y es el único para hallar esto. No. Entonces, Tienes que poner un poco focal. Esta es la hoja electrónica que le diseñé. Fecha focal, digo. Aquí lo hice para 50 datos, donde me calcula A de la recta de regresión, el valor del error de estimación, el valor de la prueba T de Student, ya directamente, ya me da el intervalo directamente, la prueba Dunning-Watson, el ANOVA para la regresión, y aquí ya vienen las predicciones para 50 datos, que son las bandas de predicción. Eso es para Excel, pero en el SPSS lo podemos calcular también. Me regreso al PPT. De ahí vamos a tener lo siguiente. Y aquí ya tenemos el ANOVA para la regresión. Vamos a conocer la suma al cuadrado del error, que es la suma al cuadrado de y, pero la suma del producto de x por y al cuadrado sobre la suma al cuadrado de x. La suma al cuadrado de x por y es igual a la suma de x por y, la suma de x por la suma de y dividido entre n. La suma al cuadrado de x es igual a la suma del cuadrado de x cuadrado menos la suma de x al cuadrado sobre n, igual para la suma de y. Y ahí encontramos el error medio de estimación y encontramos lo que es la tabla de ANOVA. Aquí hay un pequeño video para que lo observemos y